En el Día del Padre, mi propio hijo se puso de pie frente a 40 personas, levantó una copa de cristal, sonrió como si estuviera a punto de homenajearme, y dijo: «Ojalá nunca hubiera sido mi padre». Las risas se detuvieron tan de repente que pude escuchar a los pajarillos cerca del seto de bugambillas. Mi nieta se quedó congelada con un plato de cartón en las manos. Mi nieto menor bajó lentamente la pequeña bandera de España que había estado ondeando. Incluso la barbacoa parecía haberse silenciado. Por unos segundos nadie respiró. Miré directamente a los ojos de mi hijo. Él esperaba enfado, tal vez gritos, tal vez lágrimas. Ya había decidido que yo era el villano en la historia que se había estado contando a sí mismo. En lugar de eso me puse de pie. Bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, por favor, háganos saber desde dónde nos están viendo. Nos encantaría saberlo. Espero que disfruten escuchando esta fascinante historia. Alicé las arrugas de mi polo azul marino, sonreí con calma y dije: «Entonces vive como si nunca hubieras tenido un padre». Dejé mi bebida intacta en la mesa del patio, pasé junto a cada invitado atónito, recogí las llaves del Porsche negro aparcado junto a la entrada y me fui. Unos 10 minutos después, mientras estaba parado en un semáforo en rojo en el Paseo de la Castellana, mi teléfono vibró. «Raúl, trae mi coche de vuelta o llamo a la policía». De hecho, me reí, no porque fuera gracioso, sino porque después de todo lo que había sacrificado para construir la vida que él había heredado mi propio hijo, aún creía que ese Porsche le pertenecía. No era suyo, nunca lo había sido. Mi nombre es Jesús Vázquez. Tengo 63 años, soy viudo jubilado, y hasta esa tarde del Día del Padre le habría dicho a cualquiera que mi mayor logro no era construir un negocio exitoso, era criar a mi hijo. Resulta que me equivocaba en al menos una de esas cosas. Seguí conduciendo sin responder al mensaje de Raúl. El sol de Madrid se reflejaba en el capó del Porsche, mientras me dirigía hacia las 6, dejando atrás la celebración que yo mismo había pagado. Había contratado el catering, comprado cada chuletón, encargado las decoraciones. Incluso la tarta personalizada del Día del Padre intacta en el patio había sido idea mía. Es curioso lo rápido que una celebración puede convertirse en un funeral. No para una persona, sino para una relación. Me detuve en un mirador a las afueras de la ciudad por la Sierra de Guadarrama, y apagué el motor. Por primera vez en toda la tarde, el silencio se sintió honesto. Me recosté contra el asiento de cuero y cerré los ojos. Los recuerdos tienen la extraña costumbre de llegar cuando tu corazón finalmente se cansa de fingir que todo está bien. Recuerdo el pequeño piso donde Raúl y yo vivíamos después de que su madre y yo nos casáramos. En aquel entonces no teníamos dinero, teníamos determinación. Yo trabajaba en la construcción durante el día. Por la noche reparaba aparatos de aire acondicionado en nuestro garaje. Los fines de semana pertenecían a los clientes que no podían permitirse las tarifas del servicio de urgencias. Hubo años en los que dormía 4 horas por noche. Cada euro importaba. Cada oportunidad importaba. Mi esposa Carmen solía bromear conmigo. Un día decía: «Vas a ser dueño de la empresa de climatización más grande de toda España». Yo me reía. Me conformaba con terminar de pagar la furgoneta. De alguna manera logramos ambas cosas. Durante los siguientes 35 años, Climatización Vázquez pasó de ser una sola furgoneta a una respetada empresa regional, con más de 80 empleados. Nunca nos convertimos en una corporación multimillonaria. Nos convertimos en algo mejor, una empresa en la que la gente confiaba. El tipo de lugar donde los técnicos se quedaban 20 años porque sabían que yo recordaría los cumpleaños de sus hijos. El tipo de lugar donde los clientes nos pedían por nuestro nombre. El éxito no llegó de la noche a la mañana. Llegó reparación a reparación, contrato a contrato, con cada apretón de manos honesto. Para entonces, Raúl estaba creciendo. Y debido a que Carmen y yo recordábamos lo que se sentía luchar, nos prometimos que él nunca tendría que hacerlo. Pagamos campamentos de fútbol, clases de música, un coche usado fiable cuando se sacó el carnet a los 18, la universidad sin pedir becas ni préstamos. Cuando quiso montar una empresa de marketing después de graduarse, yo garanticé discretamente el préstamo bancario. Cuando el negocio pasó por dificultades en su segundo año, lo pagué sin decirle nada a nadie. Cuando le propuso matrimonio a Aida Domenech, pagué la mayor parte de la boda porque quería que comenzaran su matrimonio sin deudas. Nunca llevé la cuenta. Se supone que los padres no hacen eso. Al menos eso es lo que creía. Después de que Carmen falleciera de cáncer de páncreas hace 8 años, ayudar a Raúl se convirtió en mi forma de mantenerme conectado a ella. Ella siempre creyó que la familia estaba por encima de todo. A veces me pregunto si malinterpreté lo que quería decir. La familia está antes que el orgullo, no antes que la responsabilidad. Mirando atrás ahora puedo ver momentos que ignoré.
Pequeños comentarios, pequeñas suposiciones. Parecían inofensivos en su momento. Si Raúl invitaba a sus amigos a nuestro chalet, en la Costa Blanca, casualmente lo llamaba nuestro lugar familiar. Luego, poco a poco, se convirtió en mi lugar. Si alguien admiraba el Porsche, él sonreía y decía, sí, siempre me ha encantado la ingeniería alemana. Nunca afirmó realmente haberlo comprado. Simplemente nunca corrigió a nadie. Se aclara la garganta. Con el tiempo la gente asumió que le pertenecía. Lo escuché una vez en el club de campo. Debe ser agradable conducir ese Porsche. Raúl sonrió. Lo es. Yo estaba a 3 metros de distancia. Nunca me miró. Debería haber hablado entonces. En lugar de eso me convencí de que no valía la pena avergonzar a mi hijo. Eso se convirtió en una costumbre peligrosa. Excusar las cosas porque enfrentarlas parecía más difícil. El propio Porsche tenía una historia sencilla. Lo compré 2 años después de jubilarme. Un regalo de jubilación para mí mismo. Carmen siempre se reía cada vez que pasaba uno. Si algún día triunfamos, bromeaba, te mereces uno. Nunca vivió para verme comprarlo. Cuando finalmente firmé el papeleo, lloré en el aparcamiento del concesionario. No por el coche, sino porque ella no estaba sentada a mi lado. Unos meses después, Raúl me preguntó si podía pedirlo prestado para una gala benéfica. Por supuesto, le dije. Luego otro evento, luego los fines de semana. Eventualmente se volvió más fácil dejarlo en su casa porque lo pedía con demasiada frecuencia. El título de propiedad, el permiso de circulación, el seguro, todo permanecía a mi nombre. Nunca hubo ninguna discusión sobre cambiar de propietario, porque nunca tuve la intención de hacerlo. Seguía siendo mi coche, siempre lo había sido. Aparentemente, Raúl había reescrito esa historia en su propia mente. O, tal vez Aida lo ayudó. Tenía un talento para hacer que los arreglos temporales sonaran permanentes. Algún día todo será tuyo de todos modos. Ella a menudo se lo decía cuando pensaba que yo no estaba escuchando. Esas palabras parecían inofensivas hasta que dejaron de serlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Última advertencia. Voy a denunciar el robo del coche. Miré el mensaje durante varios segundos. Luego coloqué el teléfono boca abajo en el asiento del copiloto. Si mi hijo realmente creía que yo había robado mi propio Porsche, estaba a punto de aprender que la realidad no se dobla ante los caprichos. Unos minutos después sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía Policía Nacional de Madrid. Contesté, habla Jesús Vázquez. La primera frase del agente me dijo todo lo que necesitaba saber. Señor Vázquez, hemos recibido una denuncia de robo de vehículo presentada por alguien que afirma que su Porsche fue sustraído esta tarde. Cerré los ojos en silencio. El Día del Padre no había terminado, solo estaba empezando. Señor Vázquez, hemos recibido una denuncia de sustracción relacionada con su Porsche 911 negro. La voz del agente era calmada y profesional. No me estaba acusando de nada, simplemente estaba haciendo su trabajo. Puedo preguntar quién está denunciando el robo, dije aunque ya sabía la respuesta. Su hijo Raúl Álvarez Genes. Miré a través del parabrisas hacia las montañas de la sierra que brillaban bajo el sol de la tarde. Durante un largo momento, no dije nada. El agente finalmente preguntó, señor, sigo aquí. ¿Puede decirme si actualmente está en posesión del vehículo? Lo estoy. Y tiene prueba de propiedad. Tengo más que una prueba. Tengo el título original, el permiso de circulación, el seguro, el contrato de compra, y cada registro de mantenimiento desde que lo compré. Hubo una pausa. ¿Usted lo compró? Sí. Otra pausa. Lo siento, señor Vázquez. La parte denunciante afirmó que el vehículo le pertenece. No es así. El agente se aclaró la garganta. Si está dispuesto, podría enviarnos por correo electrónico copias del permiso de circulación y la tarjeta del seguro. Nos ahorrará a todos un viaje. Se las enviaré en 5 minutos. Gracias, señor. Antes de colgar añadió algo que se quedó conmigo. He lidiado con muchas disputas familiares. Normalmente no se tratan realmente del coche. No respondí en voz baja. Casi nunca se tratan del coche. 20 minutos después, estaba sentado dentro de una pequeña cafetería cerca de Majadahonda, bebiendo un café solo mientras reenviaba cada documento que el agente solicitó. El título enumeraba, a un solo propietario, Jesús Tomás Vázquez, 5 propietarios sin transferencia, sin embargo solo yo. Me quedé mirando el título más tiempo del que debería. Un simple trozo de papel. Increíble cuánta verdad puede caber en una sola página. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Raúl. Lo dejé sonar luego otra vez y otra vez. Finalmente dejó un mensaje de voz. Papá, esto no tiene gracia. Trae el Porsche de vuelta antes de que empeores las cosas.
empeorar las cosas. Casi sonrío. Todavía creía que yo era el irracional. Se aclara la garganta. Unos 15 minutos después, llamó mi abogado. Javier Gómez y yo nos conocíamos desde hacía casi 30 años. Él había manejado todos los contratos de negocios, cada compra de propiedades y eventualmente la herencia de Carmen después de su fallecimiento. «Suenas cansado», dijo Javier. «Tuve un día del padre interesante». «Lo he oído». «Lo has oído». La Policía Nacional se puso en contacto conmigo para verificar los registros de propiedad después de que me incluyeras como tu abogado. Me reí suavemente. Así que ahora mi abogado sabe que mi hijo me denunció por robar mi propio coche. Me temo que sí. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente Javier dijo: «Jesús, creo que hemos llegado al punto en que ignorar estos problemas no está ayudando a nadie». Lo sé. De hecho, he estado esperando esta llamada. Eso le sorprendió. De verdad, te has pasado años pidiéndome que no dijera nada cada vez que Raúl cruzaba otra línea. No se equivocaba. Había habido un montón de líneas. Yo simplemente seguía borrándolas. La primera vez debería haber sido suficiente. 5 años antes Raúl me había invitado a una recaudación de fondos benéfica en un resort de lujo en Marbella. Recuerdo estar a su lado mientras me presentaba a un promotor inmobiliario. «Este es mi padre». Nada inusual hasta ahí. Luego, el promotor admiró el Porsche aparcado cerca de la entrada. «Precioso coche». Raúl sonrió con orgullo. «Gracias. Solo una palabra. Gracias. No es de mi padre. Solo gracias». La conversación avanzó antes de que pudiera corregir a nadie. Más tarde esa noche lo mencioné. «Olvidaste decirle de quién era el coche». Raúl se rió. «Papá, realmente importa. No se trata del coche». «Exacto». Me abrazó antes de irse. Sabía que lo entenderías. Y como quería paz, lo dejé pasar. Luego vino el chalet en la costa. Se aclara la garganta. Carmen y yo habíamos comprado una pequeña casa en la Costa Blanca años atrás. Nada extravagante, solo un lugar tranquilo donde pasábamos los fines de semana pescando, leyendo y escapando del calor de Madrid. Después de que ella muriera, lo visitaba con menos frecuencia. Así que la familia de Raúl empezó a usarlo. De nuevo me alegraba de que lo disfrutaran hasta una tarde de verano. Llegué inesperadamente con las compras del supermercado. Mientras caminaba hacia la terraza escuché a Raúl hablando con otra pareja. «Deberíais ver este lugar en Navidad. Es básicamente nuestra segunda residencia. Nuestra, no de mi padre. Nuestra». «Aida», añadió de inmediato, «probablemente reformaremos la cocina después de que todo se haga oficial». «Oficial». Pisé la terraza. Todos sonrieron. Nadie explicó a qué se refería. En el viaje de vuelta a casa me convencí a mí mismo de que simplemente se había equivocado al hablar. Se aclara la garganta. Mirando hacia atrás, no lo había hecho. Simplemente había revelado cómo veían ya mi futuro, no como algo incierto, sino como algo que ya poseían. La mayor advertencia llegó hace casi 2 años. Climatización Vázquez celebró su 40 aniversario. Organizamos una comida de empresa para los empleados y sus familias. Hacia el final de la tarde, uno de nuestros técnicos veteranos felicitó a Raúl. «Debes sentar bien saber que te harás cargo de todo algún día». Antes de que yo pudiera responder, Raúl asintió. «Estoy deseando dejar mi propia huella en las cosas». Mi propia huella. Observé a varios empleados de toda la vida intercambiar miradas rápidas. Algunos parecían confundidos, otros incómodos, porque sabían algo que aparentemente Raúl no sabía. Nunca le había prometido la empresa. Supuse que discutiríamos la sucesión cuando yo estuviera listo. Él había asumido que era automático. Esa constatación se me quedó en el pecho como una losa. Aún así volví a quedarme callado. Javier interrumpió mis pensamientos. «Jesús, sigo aquí. Te has quedado en silencio». Estaba recordando todas las veces que debería haber hablado. «No puedes cambiar eso». «No, pero puedo dejar de crear unas nuevas». Javier suspiró aliviado. «Esperaba que dijeras eso». A primera hora de la noche conduje a casa. Las decoraciones del Día del Padre habían desaparecido. Las furgonetas de catering se habían ido. Solo quedaban unos pocos globos atados al buzón flotando perezosamente en la cálida brisa. Dentro de la casa todo se sentía exactamente como Carmen lo había dejado años atrás. Sus fotografías favoritas, su piano, la colcha que había cosido a mano. Entré en mi despacho y abrí el archivador ignífugo. Dentro estaba cada documento importante que había acumulado durante 4 décadas: registros comerciales, documentos de fideicomiso, escrituras de propiedad, cuentas de inversión, pólizas de seguro y una gruesa carpeta etiquetada como plan de
Herencia. La dejé sobre el escritorio. Carmen y yo habíamos redactado la mayor parte juntos. En la época en la que imaginábamos envejecer rodeados de nietos agradecidos. En la época en la que el sentido de derecho a todo no formaba parte de nuestro vocabulario. Pasé las páginas lentamente. Todo fluía hacia Raúl. El negocio, el chalet en la costa, varias cuentas de inversión, reliquias familiares, provisiones generosas, porque creía que la generosidad fortalecería los lazos familiares. En lugar de eso, tal vez había debilitado algo más importante: la responsabilidad. El teléfono sonó de nuevo. Javier, he estado pensando, dijo él. Mala costumbre, se rió entre dientes. Tengo un hueco mañana por la mañana. ¿Para qué? Creo que es hora de que revisemos todos y cada uno de los documentos de ese testamento. Miré hacia la carpeta que descansaba sobre mi escritorio. Durante años la había tratado como una promesa. Tal vez era hora de tratarla como una responsabilidad. Allí estaré. A las 9:00, no llegaré tarde. Después de colgar, cerré la carpeta y apoyé la mano encima de ella. Afuera el cielo de Madrid se estaba volviendo naranja. Adentro algo más estaba cambiando. Por primera vez en años, no estaba planeando cómo proteger los sentimientos de mi hijo. Estaba planeando cómo proteger los valores que Carmen y yo habíamos pasado toda una vida construyendo. Y de alguna manera eso se sentía como el acto de amor más difícil. Exactamente a las 9:00 de la mañana del lunes, entré en el despacho de Javier Gómez, llevando una carpeta de cuero que de repente se sentía más pesada de lo que nunca había sido. No porque los papeles de dentro pesaran algo, sino porque cada página representaba una promesa que había hecho años atrás a mi difunta esposa, a mi hijo, y al futuro que pensé que nuestra familia compartiría. Javier se levantó cuando entré. Me conocía lo suficiente como para saltarse las charlas triviales. ¿Has dormido algo?, preguntó. Un par de horas. Café. Ya me he tomado 2. Asintió con la cabeza hacia la mesa de conferencias. Entonces empecemos. La habitación estaba en silencio excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Durante 30 años, me había sentado en esa misma sala firmando contratos comerciales, comprando propiedades e ideando planes para expandir Climatización Vázquez. Ni una sola vez me había imaginado que un día estaría sentado ahí decidiendo si mi propio hijo merecía heredar la empresa que había tardado 4 décadas en construir. Javier abrió mi expediente testamentario. Antes de discutir los cambios, dijo: necesito hacerte una pregunta. Lo miré. ¿Estás haciendo esto porque estás enfadado? No respondí de inmediato. Esa pregunta merecía honestidad. Finalmente negué con la cabeza. Si estuviera enfadado lo dejaría fuera de todo. ¿Y planeas hacer eso? No. Javier se echó hacia atrás en su silla. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Miré a través de la ventana de la oficina hacia la concurrida calle de Madrid que había debajo. Los coches iban y venían. La gente se apresuraba a ir a trabajar. La vida seguía su curso. Creo que he confundido el amor con la permisividad. Él no me interrumpió. Tantas veces me dije a mí mismo que estaba ayudando a Raúl. Se aclara la garganta. Cada vez que lo rescataba financieramente, cada vez que pasaba por alto su arrogancia, cada vez que me quedaba callado en lugar de corregirlo, lo llamaba amor. Hice una pausa. Tal vez no lo era. Javier juntó las manos. ¿Qué crees que era? Miedo. ¿Miedo a qué? A que si dejaba de arreglar sus problemas él dejaría de quererme. Las palabras me sorprendieron incluso a mí. Nunca las había admitido en voz alta. Javier me dio una sonrisa triste. Jesús, ese es un miedo que cargan muchos padres. Lo sé, pero también sé que Carmen me habría llamado terco. Él se rió suavemente. Probablemente lo habría hecho. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada sección de mi testamento. El primer documento involucraba a Climatización Vázquez. Javier lo deslizó hacia mí. El lenguaje actual transfiere el control de la propiedad directamente a Raúl. Miré la página. Durante años nunca lo había cuestionado. En aquel entonces, cuando Raúl tenía 25 años, era ambicioso, trabajador y agradecido, había parecido obvio. Ese joven todavía existía en algún lugar. Esperaba que así fuera. Pero el hombre que había deseado públicamente que yo nunca hubiera sido su padre no estaba preparado para liderar a 80 familias cuyas hipotecas dependían de esa empresa. Quiero cambiarlo, asintió Javier. ¿A favor de quién? Crear un fondo de propiedad para los empleados. Él arqueó una ceja. ¿Hablas en serio? Lo hago. Climatización Vázquez no la construí yo solo. Fue construida por técnicos que se arrastraron por Bujardillas en pleno agosto. Operadores que contestaban llamadas de emergencia a las 2 de la madrugada.
gerentes que se quedaron durante las crisis económicas en lugar de perseguir sueldos más altos. Esas personas merecen seguridad, no incertidumbre. Lo estructuraremos cuidadosamente, dijo Javier. Y Raúl, todavía puede trabajar allí si se lo gana. Javier sonrió levemente. Ese suena como tu primer límite. Probablemente lo sea. Luego vino el chalet en la costa. Carmen amaba ese lugar más que cualquier otro sitio. Nuestros nietos habían aprendido a pescar en ese pequeño muelle. Cada Navidad nos habíamos reunido alrededor de la chimenea de piedra. Javier levantó la vista. Mantenerlo en la familia. Pensé durante un largo momento, luego sonreí. No quiero que se done. Se sorprendió. ¿A quién? A una organización de retiro para veteranos. Años atrás, Carmen había sido voluntaria con veteranos heridos, ayudándolos a adaptarse a la vida civil. Ella siempre soñó con darles un lugar pacífico para sanar. Nunca habíamos encontrado el momento de hacerlo. Tal vez ahora finalmente podríamos. Javier tomó notas. Creo que ella lo aprobaría. Yo también. Las cuentas de inversión fueron las siguientes. En lugar de pasar todo directamente a Raúl, establecí una fundación educativa a nombre de Carmen. Becas para estudiantes que se incorporan a oficios especializados: electricistas, técnicos de climatización, fontaneros, carpinteros. Personas dispuestas a construir algo con sus manos. El tipo de personas que España nunca parece apreciar, hasta que el aire acondicionado se estropea en pleno julio. Javier me miró. Este es un gran cambio. No le estoy quitando el dinero a mi hijo. No estoy poniendo el propósito por encima del sentido de derecho. Asintió. Eso es algo diferente. Cuando finalmente terminamos, Javier se quitó las gafas. Una pregunta más. Adelante. Si Raúl cambia sinceramente de aquí a unos años, ¿pueden estos documentos cambiar de nuevo? Sin dudarlo respondí. Absolutamente. Pareció aliviado. Así que esto no es venganza. Sonreí. No, esto es responsabilidad. Esa tarde conduje a casa sintiéndome extrañamente en paz. No feliz, no victorioso, solo más ligero. Por primera vez en años mis decisiones no estaban impulsadas por la culpa. Cuando aparqué en mi entrada ya había otro vehículo allí. El SUV blanco de Aida. Y al lado de él, el Porsche no estaba. Por supuesto que no. Yo lo estaba conduciendo. Al bajar la puerta principal, se abrió de golpe. Raúl salió furioso antes de que yo llegara al porche. Ahí estás. Tenía la cara roja y la mandíbula apretada. Me humillaste delante de la policía. Yo no les llamé. Sabías exactamente lo que pasaría. Sabía que la verdad saldría a la luz. Aida apareció detrás de él con los brazos cruzados. Todo esto es infantil. La miré con calma. Denunciar a alguien por robar su propio coche es infantil. Ella puso los ojos en blanco. ¿Sabes a lo que me refiero? No lo sé. Raúl dio un paso más cerca. Simplemente fírmame los papeles a mi nombre. Las palabras flotaron en el aire. Parpadeé. Lo siento. Del coche prácticamente me lo has regalado ya. No. Lo he estado conduciendo durante 2 años, pidiéndolo prestado. Es lo mismo. No, Raúl. Hablé en voz baja. No lo es. Él rió con amargura. Siempre lo has tratado como si fuera mío. Te dejé usarlo. Lo dejabas en nuestra casa. Porque confiaba en ti. Exacto. Miré a mi hijo a los ojos. No exactamente. Pasé por su lado hacia mi despacho. Ambos me siguieron. Del archivador ignífugo saqué una carpeta delgada. Sin decir una palabra puse varios papeles sobre la mesa del comedor. El contrato de compra original, el permiso de circulación, la póliza del seguro, el título. Cada documento llevaba un nombre. El mío. Raúl se quedó mirándolos. Aida cogió uno. Su confianza empezó a desvanecerse. Esto. Miró a Raúl. De verdad está a su nombre. Siempre lo ha estado, dije. No, insistió Raúl. Tiene que estarlo. No lo está. Siguió hojeando los papeles como si otra versión pudiera aparecer mágicamente. Finalmente levantó la vista. Entonces me has estado mintiendo. Casi no podía creer lo que había escuchado. Mintiendo te dejé creer. Te dejé pedir prestado mi coche. Ni una sola vez te dije que fuera tuyo. Tú simplemente. Su voz se apagó. Tú lo asumiste. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Aida rompió el silencio primero. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Volví a guardar los documentos en su carpeta. Ahora, cerré el archivador. Creo que hemos terminado de discutir sobre el Porsche. Raúl respiró hondo. No puedes hablar en serio de terminar nuestra relación por un coche. Me giré lentamente. Esto dejó de ser sobre el coche en el momento en que te pusiste delante de tus hijos. Y deseaste nunca haberme tenido como padre.
Por primera vez desde el Día del Padre, no tuvo respuesta. Después de que Raúl y Aida se fueran a la casa, se quedó dolorosamente en silencio. Salí al patio trasero, donde habíamos celebrado el Día del Padre solo 2 días antes. Los globos se habían desinflado. Una pancarta de papel que decía: "El mejor padre del mundo" todavía colgaba torcida en la pérgola con una esquina ondeando suavemente por la brisa de la tarde. Me la quedé mirando durante mucho tiempo. La ironía habría sido graciosa, si no hubiera dolido tanto. Finalmente me subí a una silla, y la quité. Mientras, se aclara la garganta, doblaba el papel con cuidado, recordé a mi nieta pequeña entregándomela con la sonrisa más grande. «Mami, ayúdame a hacerla», había dicho. Los niños rara vez entienden las batallas que los adultos crean a su alrededor. Esperaba que nunca lo hicieran. El miércoles por la mañana llegué a Climatización Vázquez antes del amanecer. La jubilación me había dado la libertad de mantenerme alejado, pero todavía los visitaba todos los miércoles para desayunar con el equipo directivo. El olor a café recién hecho y a aceite de máquinas siempre me había hecho sentir como en casa. Mientras caminaba por la oficina, varios empleados me saludaron. «Buenos días, señor Vázquez. Qué bueno verle». Nada se aclara la garganta. Parecía diferente hasta que llegué a mi despacho. La fotografía de Carmen estaba exactamente donde siempre la había guardado. Le sonreí a la foto. Por fin dejé de fingir que todo está bien. De alguna manera decir esas palabras en voz alta me hizo sentir más cerca de ella. Aproximadamente 1 hora después, mi jefe de operaciones, Miguel Santos, llamó a la puerta abierta. Miguel había trabajado a mi lado durante 27 años. Había visto crecer a sus hijos. Él había estado a mi lado en el funeral de Carmen. No era solo un empleado. Era familia en todos los sentidos excepto de sangre. «¿Tienes un minuto?», preguntó. Siempre. Entró pero no se sentó. Me enteré de lo del domingo. Las noticias volaban, especialmente en las empresas familiares. Imaginé que lo harías. Miguel parecía incómodo. No intentaba entrometerme. «Lo sé», dudó. «Algunos de los chicos están preocupados». «¿Por qué?» «Siempre han asumido que Raúl tomaría las riendas algún día». Raúl también lo creía. Miguel soltó un suspiro lento. No iba a decir nada, pero algunas personas han estado nerviosas por eso, desde hace un tiempo. Eso captó mi atención. «¿Qué quieres decir?» Miguel eligió sus palabras con cuidado. «Él no conoce el negocio». «Lo sé. Habla como si ya fuera el dueño». «Lo sé. Y a veces». Miguel se detuvo. «Adelante. Trata a la oficina como si estuviera por debajo de él». Me eché hacia atrás en silencio. ¿Por qué nadie me lo dijo? Miguel me dedicó una sonrisa triste. Porque nadie quería meterse entre un padre y su hijo. Ahí estaba de nuevo. El silencio. Todos habían estado protegiendo mis sentimientos igual que yo había estado protegiendo los de Raúl. Juntos habíamos construido un muro alrededor de la verdad. Esa tarde recibí 3 llamadas telefónicas de familiares. La primera fue de mi hermana pequeña, Ana. «He oído que Raúl y tú tuvisteis un pequeño desacuerdo». «Un pequeño». Ella rió nerviosamente. «Así es como Aida lo llamó. Yo no lo haría». Ana suspiró. «Jesús, las familias a veces se dicen cosas horribles». «Lo sé. Simplemente deberías disculparte». Parpadeé. «¿Por qué?» «Por irte de la fiesta. Me fui después de que mi hijo deseara que nunca hubiera sido su padre». «Lo sé, pero...». «No, Ana. No estaba enfadado, solo cansado». No hay un pero después de esa frase. Ella se quedó callada. Supongo que no lo había pensado de esa manera. «Llevas años pensando en los sentimientos de los demás. ¿Qué pasa con los tuyos?» «Acabo de empezar». La segunda llamada fue de mi primo Paco. A diferencia de Ana, Paco nunca suavizaba sus opiniones. «¿De verdad cambiaste las cerraduras del chalet en la costa?» «Lo hice». «¿Intentas castigar al chaval?» «No». «Entonces, ¿por qué?» «Porque no es su casa». Paco se rió entre dientes. «Me parece justo. También cambié los códigos de seguridad». «¿Esperas problemas?» «No los esperaba». Se rió. «Ahora creo que podrías». La tercera llamada fue la que más me sorprendió. Vino del padre Manuel. Carmen y yo habíamos asistido a la misma parroquia durante casi 30 años. «He hablado con Raúl». Cerré los ojos. «Supuse que lo harías. Dice que estás intentando destruir su futuro. ¿Tú qué piensas?» «Creo que normalmente hay más de una versión en cada conflicto familiar». «Agradezco eso». Hubo un breve silencio. Luego me preguntó algo que nadie más me había preguntado. «Jesús, ¿le has perdonado?» Miré por la ventana hacia el aparcamiento. «Perdón. A menudo la gente lo confunde con la rendición. No odio a mi hijo. Lo sé.
Lo perdoné en el momento en que me di cuenta de lo perdido que está. Pero el perdón no borra las consecuencias. El padre Manuel sonrió. Esperaba que dijeras eso. Para el viernes por la tarde ocurrió algo inesperado. La verdad empezó a difundirse por sí sola. No. Se aclara la garganta, porque yo se lo hubiera contado a alguien, sino porque los hechos tienen la forma de viajar sin ayuda. Uno de los policías nacionales de Madrid, que había tramitado la denuncia del Porsche, resultó que conocía a un cliente nuestro. Ese cliente le mencionó el malentendido a otro propietario de un negocio. Pronto la gente se dio cuenta de que Raúl había denunciado a su propio padre por robar un vehículo que pertenecía legalmente a su padre. Nadie se burló de él. Simplemente dejaron de creerse la imagen que había pasado años creando. En el club de campo la gente descubrió discretamente que el Porsche no era suyo. Luego alguien mencionó que el chalet en la costa era mío. Otra persona señaló que yo había pagado el alquiler del edificio de las oficinas de Raúl durante los 2 primeros años de su empresa. En cuestión de días, la ilusión empezó a desmoronarse, no porque yo lo expusiera, sino porque la realidad finalmente lo alcanzó. A última hora de la tarde del sábado, Aida llegó sola a mi casa. Casi no le abro la puerta. Cuando lo hice no estaba vestida con su habitual ropa de diseñador, ni maquillaje, ni gafas de sol. Parecía exhausta. Tenemos que hablar. No estoy seguro de que lo hagamos. Esto no es sobre el Porsche. ¿Sobre qué es? Ella dudó. Raúl. Yo se aclara la garganta, la invité a entrar. Ella se quedó de pie. No sabía que el coche no era suyo. Te creo. Sinceramente pensé que ya se lo habías regalado. Nunca dije eso. No. Ella miró hacia abajo. No lo hiciste. Por primera vez desde que la conocí a Aida parecía genuinamente avergonzada. Creo que le costó continuar. Creo que ambos empezamos a creernos cosas que nunca fueron ciertas. Nosotros, yo lo animé. Ella respiró de forma temblorosa. Le seguía diciendo que con el tiempo todo sería nuestro. La honestidad me pilló con la guardia baja. Pensé que lo estaba motivando. Rió amargamente. Tal vez estaba alimentando su ego. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. Finalmente susurró. No ha dormido desde el día del padre. Yo tampoco, asentí lentamente. Está culpando a todos los demás. Y a ti, estoy empezando a pensar. Se secó una lágrima. Que la única persona a la que debería haber culpado es a sí mismo. Antes de irse se dio la vuelta. No sé si alguna vez lo admitirá. Sinceramente yo tampoco lo sé, respondí. Después de que ella se alejara en su coche, me quedé en el porche viendo desaparecer el sol tras las montañas de Guadarrama. Por primera vez en toda la semana, sentí las grietas formándose en el muro que Raúl había construido a su alrededor. No porque yo lo hubiera derribado, sino porque la verdad lo había hecho. A la tarde siguiente, el timbre volvió a sonar. Esta vez cuando abrí, Raúl estaba ahí parado solo. Se aclara la garganta, sin Aida, sin enfado, sin excusas, solo un hombre que de repente parecía mucho mayor de sus 38 años. Cuando abrí la puerta principal, Raúl se quedó allí con las manos en los bolsillos. Por primera vez en años, no llevaba un reloj caro. Sus gafas de sol de marca habían desaparecido. Su camisa estaba arrugada. Parecía un hombre que no había dormido en días. Ninguno de los dos habló. Finalmente se aclaró la garganta. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado. «No necesitas permiso para entrar en la casa de tu padre». Las palabras flotaron entre nosotros. «La casa de tu padre, no tuya. No nuestra. Mía». Asintió en silencio y entró. Lo llevé a la cocina donde Carmen y yo habíamos compartido miles de tazas de café durante casi 40 años de matrimonio. Sin preguntar serví 2 tazas. Él sonrió débilmente. «¿Aún recuerdas cómo lo tomo? 2 azucarillos. Nunca lo olvidaste». «He olvidado un montón de cosas». Bajó la mirada. «Lo sé». Durante varios minutos nos sentamos en silencio. No era un silencio de enfado. Era el tipo de silencio que surge cuando 2 personas finalmente se dan cuenta de que ya no pueden esconderse detrás de argumentos ensayados. Raúl miró alrededor de la cocina. «Todo sigue igual. Me gusta así. Nunca reformaste después de que mamá falleció». «No, podrías haberlo hecho. No quería una cocina diferente». Asintió. «Supongo que lo entiendo». Otro silencio. Entonces me sorprendió. «Lo siento». Las palabras apenas fueron más fuertes que un susurro. Lo miré con detenimiento. «¿Qué parte?». Frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». «He oído a la gente decir, lo siento porque los han pillado». Di un sorbo a mi café. «También he oído a la gente decirlo porque finalmente han entendido lo que hicieron». Así que lo miré a los ojos. «¿De qué tipo es este?». No respondió de inmediato. En cambio se frotó la cara con ambas manos.
Sinceramente, no lo sé. Esa fue la primera cosa sincera que había dicho en mucho tiempo. He estado enfadado contigo durante años, admitió. Lo sé. Te culpaba de todo. ¿De qué? Se rió con amargura. De tener siempre tanto éxito. Parpadeé. Continuó antes de que yo pudiera responder. No importaba lo que hiciera la gente, me comparaba contigo. Tu padre construyó una gran empresa. Tu padre es respetado. Tu padre cuida de todos. Me cansé de escucharlo. Me eché hacia atrás en silencio. Sí, que decidiste convertirte en mí. Miró hacia abajo. Supongo. ¿Cuándo pasó eso? No lo sé. Se quedó mirando su café. Tal vez después de que mamá muriera. Su voz se quebró. Todo cambió después de eso. Para mí también. Perder a Carmen nos había dejado vacíos a ambos. La diferencia fue que yo me enterré en la gratitud. Raúl se enterró en el resentimiento. Me quedé pensando, continuó, que si la gente creía que yo ya lo tenía todo, dejarían de preguntar por qué no había construido nada por mí mismo. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que lo hizo el Día del Padre. No porque excusaran su comportamiento, sino porque lo explicaban. Respiró hondo. ¿Recuerdas la gala benéfica? La recuerdo. Cuando todos pensaron que el Porsche era mío, yo asentí. Deberías haberlos corregido. Debería. Quería que pensaran que era alguien de éxito. Lo eras. Sonrió con tristeza. No estaba fingiendo. Negó con la cabeza. Cada año se hacía más fácil. El chalet en la costa, el Porsche, la empresa, el club de campo. En realidad nunca mentí. No simplemente dejaste de decir la verdad. Asintió lentamente. Exacto. Miré a mi hijo durante un largo momento, Raúl. Cuando tenías 8 años, él sonrió débilmente. Lo sé. Me hiciste una tarjeta del Día del Padre. Se rió. La guardaste. Aún la tengo. Fui a mi despacho y regresé con una pequeña caja de madera. Dentro había décadas de recuerdos. Dibujos de preescolar, trofeos de fútbol, fotografías de las vacaciones familiares, tarjetas de cumpleaños. Cerca del fondo había un trozo de cartulina doblado. Los bordes se habían desteñido. Letras hechas con ceras cubrían la parte delantera. Mi papá es mi héroe. Se la entregué. La desdobló con cuidado. Sus manos empezaron a temblar. Me acuerdo de esto. Escribiste héroe sin H. Se rió entre lágrimas. Nunca me corregiste. Sabía a qué te referías. Miró fijamente la tarjeta durante casi un minuto. No sé a dónde se fue ese niño pequeño. Respondí en voz baja. No creo que haya desaparecido. Creo que quedó sepultado. Raúl se secó los ojos. Aida se fue. ¿Qué? Se está quedando con su hermana. Me quedé en silencio. Casi no nos hemos hablado desde el domingo. Suspiró. Dijo algo que de verdad me dolió. ¿Qué te dijo? Tragó saliva. Me casé con un hombre que quería heredar una vida en lugar de construirla. Lo miré. Se equivocaba. Cerró los ojos. No. Durante casi 2 horas hablamos de verdad, no como oponentes, sino como padre e hijo. Admitió que a su empresa no le iba ni de lejos tan bien como todos creían. Había pedido dinero prestado para mantener las apariencias, vacaciones de lujo, las cuotas del club de campo, el colegio privado, la ropa cara. Cada imagen que tanto se había esforzado por proyectar, se había convertido en otra factura que no podía pagar. Pensé que una vez que lo heredara todo, se detuvo. Por fin me pondría al día. Me incliné hacia adelante. Esa es la trampa, hijo. ¿Cuál? Vivir el mañana con el dinero que no has ganado hoy. Asintió lentamente. Ahora lo sé. Miró hacia el pasillo. De verdad cambiaste tu testamento. Lo hice. Dejó caer los hombros. Me lo merezco. No lo hice para castigarte. Lo sé. Lo hice porque la herencia nunca debería reemplazar el carácter. Me miró. ¿Puede alguna vez volver a cambiar? Respondí con honestidad. Sí. La esperanza brilló en su rostro. Luego terminé mi frase. Cuando cambie la confianza, su expresión se suavizó. Es justo. No es necesario. Antes de irse, Raúl se detuvo en la puerta. No espero que las cosas vuelvan a la normalidad. No lo harán. No espero el Porsche. No lo tendrás. Él de hecho sonrió. Me lo imaginaba. No espero la empresa. Puede que aún tengas un lugar allí. Pareció sorprendido. Como empleado, no como heredero. Si te ganas el respeto de todos, el futuro se cuidará solo. Asintió. Eso creo. Tomó aire lentamente. Por primera vez en mi vida. Voy a tener que construir algo de verdad. Sonreí. A tu madre le habría gustado escuchar eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. A mí también. Caminó por la entrada sin mirar atrás. No porque estuviera enfadado, sino porque estaba pensando. Durante meses después de eso, supe muy poco de él. Sin exigencias, sin discusiones nocturnas, sin mensajes de texto airados, solo silencio.
pero este silencio se sentía diferente. No era el silencio del orgullo. Era el silencio de alguien que está haciendo un trabajo duro, donde nadie más puede verlo. Y a veces, esas son las batallas más importantes que una persona pelea. El año siguiente transcurrió más tranquilamente que cualquier otro año desde que Carmen murió. No hubo confrontaciones dramáticas ni batallas en los tribunales ni familiares gritándose en las cenas navideñas. La vida real rara vez funciona así. El verdadero cambio suele ocurrir en las mañanas cotidianas. Pequeñas decisiones y largos tramos de silencio donde nadie está aplaudiendo. Durante esos 12 meses, Raúl nunca volvió a preguntar por el Porsche. Nunca mencionó el testamento. Nunca preguntó si yo volvería a cambiar el fondo. En su lugar hizo algo que había estado esperando ver durante casi 20 años. Se puso a trabajar, no para mí sino para sí mismo. Unas semanas después de nuestra conversación, aceptó un puesto directivo en una empresa regional de suministros de construcción en Madrid. El salario no era glamuroso. Los beneficios eran promedio. Por primera vez desde la universidad, nadie lo contrató por mi apellido. Se ganó el trabajo a través de 3 entrevistas y una evaluación de habilidades prácticas. Cuando me lo contó por teléfono, escuché algo en su voz que no había escuchado desde que era un adolescente. Orgullo. Orgullo de verdad. No prestado. Ganado. Casi me retiro durante la segunda entrevista, admitió una noche. ¿Por qué? Pensé que iban a rechazarme. ¿Qué pasó? Me preguntaron qué había logrado por mi cuenta. Sonreí. ¿Qué respondiste? Fui sincero y les dije que todavía estaba averiguando eso. Se rió suavemente. Supongo que la honestidad suena diferente cuando te has pasado años fingiendo. Aida y Raúl se separaron durante varios meses. Yo me mantuve al margen. El matrimonio pertenece a las 2 personas que están dentro, no a los padres parados afuera. Una tarde, Aida llamó y preguntó si podíamos vernos para almorzar. Acepté. Se veía muy diferente de la mujer segura de sí misma que había entrado en mi casa, esperando que yo le entregara los papeles del Porsche. Había humildad en sus ojos. Mira, no estoy aquí para defenderme, dijo después de pedir la comida. Agradezco eso. Removió su té helado sin mirarme. Me he pasado un año culpando a Raúl. Finalmente levantó la vista. Pero yo no era inocente. Asentí. Lo sé. Seguía presionándolo para que compitiera con gente que ni siquiera sabía que existíamos. Rió amargamente. Me importaban demasiado las apariencias. Ambos cometimos errores. Pareció sorprendida. ¿Todavía crees que cometiste errores? Lo creo, hija. Di demasiado. Hice una pausa, y esperaba que la gratitud enseñara la responsabilidad. Pensó en eso durante mucho tiempo. ¿Crees que la gente de verdad puede cambiar? Sonreí. Creo que la gente cambia cuando fingir se vuelve más doloroso que decir la verdad. En silencio se limpió una lágrima. Espero que tengas razón. Meses después ella y Raúl empezaron a ir a terapia de pareja juntos. No arreglaron todo por arte de magia, pero dejaron de fingir que no había nada que arreglar. A veces ahí es donde comienza la sanación. Mientras tanto, Climatización Vázquez siguió creciendo. El fondo de propiedad de los empleados se hizo oficial. Algunas personas pensaron que había tomado una decisión extraña. Otros dijeron que estaba regalando demasiado. No lo entendían. La empresa nunca había pertenecido a un solo hombre. Pertenecía a generaciones de personas que habían respondido a llamadas de emergencia durante los veranos españoles, cuando las familias necesitaban desesperadamente aire acondicionado. En nuestra comida de empresa anual, anuncié la nueva estructura de propiedad. Los empleados no aplaudieron de inmediato. La mayoría simplemente se me quedó mirando. Luego Miguel Santos se puso de pie. He trabajado aquí 28 años. Su voz temblaba. Nunca he visto a un jefe dar las gracias a sus empleados de esta manera. Uno por uno los técnicos empezaron a aplaudir. No por mí, sino por los demás. Eso significó más que cualquier premio que hubiera recibido jamás. Unos 10 meses después del Día del Padre, recibí una visita inesperada. Era mi nieto mayor Hugo. Tenía 13 años, ahora lo suficientemente mayor para notar cuando los adultos no se hablaban. Se subió al columpio del porche a mi lado. Abuelo, dime campeón. Papá está diferente. Sonreí. Lo está. Ya no grita. No, e incluso vendió su reloj de lujo. Me reí. Lo he oído. Hugo miró hacia el patio trasero. Dice que ya no nos vamos a apuntar de nuevo al club de campo. ¿Cómo te sientes respecto a eso? Se encogió de hombros. Como que me gusta más pescar. Sonreí. A tu abuela también le gustaba. Me miró con curiosidad. Papá dice que le enseñaste algo. ¿Qué fue? Pensó un momento. Dijo, el éxito prestado desaparece. El éxito ganado se queda. Miré hacia el cielo de Madrid.
Ojalá se lo hubiera enseñado antes. Luego llegó el Día del Padre otra vez. Esta vez no hubo servicio de catering ni decoraciones caras, ni una celebración desmesurada destinada a impresionar a nadie, solo hamburguesas en la barbacoa, ensalada campera, limonada fresca, y mis nietos corriendo por el patio con los aspersores. Exactamente el tipo de día que más le gustaba a Carmen. Alrededor del mediodía una vieja furgoneta Ford azul entró en la entrada. No era nueva, no estaba reluciente, solo limpia y bien cuidada. Raúl se bajó vistiendo unos vaqueros gastados y botas de trabajo. Caminé hacia él. ¿Cambiaste el SUV de lujo? Lo hice. ¿Te gusta la furgoneta? Pagué en efectivo. Sonrió. El primer vehículo del que he sido propietario sin la ayuda de nadie. Extendí la mano y le apreté el hombro. Estoy orgulloso de ti. Miró hacia otro lado por un segundo. He querido escuchar eso toda mi vida. Siempre podías haberlo hecho. Lo sé. Solo pensaba que primero tenía que impresionarte. Nunca hizo falta. Después de comer, Raúl me entregó un pequeño paquete envuelto. No es caro. No tiene por qué serlo. Dentro había un sencillo marco de fotos de madera. La fotografía mostraba a Carmen, a Raúl y a mí de pie junto a nuestra primera furgoneta de empresa, hacía casi 35 años. Había olvidado siquiera que la foto existía. En la parte posterior del marco, había escrito una nota con una caligrafía cuidadosa. Papá, durante años confundí recibir con ganar. Creía que la herencia me haría triunfar. Me enseñaste que el carácter es lo primero. Gracias por quererme lo suficiente como para dejar de rescatarme. Feliz Día del Padre. Te quiere Raúl. Lo leí 2 veces antes de poder hablar. Luego abracé a mi hijo. No porque todo se hubiera olvidado. No se aclara la garganta, era así. No porque la confianza hubiera vuelto por completo. La confianza lleva tiempo. Lo abracé porque por primera vez en muchos años, no estaba abrazando al hombre que fingía ser. Estaba abrazando al hombre en el que se estaba convirtiendo. A medida que la tarde avanzaba, mis nietos reían en el patio trasero mientras Raúl daba la vuelta a las hamburguesas a mi lado. En un momento dado miró hacia el garaje. El Porsche sigue funcionando. Me reí por lo bajo, como en un sueño. Sonrió de oreja a oreja. Bien. ¿Quieres dar una vuelta con él algún día? Negó con la cabeza. No. ¿Estás seguro? Estoy esperando. ¿A qué? Sonrió. A poder comprar uno yo mismo. Me reí con tantas ganas que tuve que secarme las lágrimas de los ojos. Ahí está. ¿Quién? Mi hijo. Mirando atrás ahora, la gente a veces pregunta si denunciar el robo de mi Porsche fue lo peor que hizo Raúl en su vida. No lo fue. Lo peor fue creer que el éxito de otra persona podía convertirse en el suyo propio simplemente por estar lo suficientemente cerca de él. Lo mejor que me pasó no fue cambiar mi testamento. No fue quedarme con el Porsche. No fue demostrar que legalmente tenía razón. Lo mejor que pasó fue ver a mi hijo descubrir que la dignidad no se puede heredar, se tiene que ganar. Si esta historia te recuerda a alguien que amas o tal vez a ti mismo, espero que recuerdes esto. El amor debe ser generoso, pero también debe ser sabio. Ayudar a alguien es un regalo. Impedirle crecer no lo es. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera compartirla con alguien que pueda necesitar escucharla. Y si disfrutas de las historias sobre el perdón familiar, la responsabilidad y las segundas oportunidades, sería un honor para mí que te suscribieras y me acompañaras en la siguiente. Hasta entonces, cuida a las personas que amas y nunca esperes hasta que sea demasiado tarde para decirles la verdad.